Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Continuamos con todo este proceso tratando de alcanzar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que saquen el cuaderno de ciencias sociales y hagan sus respectivos apuntes. Bueno, espero que disfruten el video y la clase o el tema de hoy. Crisis económicas en Colombia. Bueno, a Colombia le ha tocado lidiar en el último cuarto del siglo con crisis de todo tipo, fiscal, financieras, del mercado de valores o hipotecarios. Todo ello ha impactado negativamente el bienestar de la población, pero también ha dejado enormes lecciones sobre cómo enfrentar estos tipos de problemas. Esta es una mirada crítica frente a varios episodios que marcaron la historia económica del país. Chicos, la clase la hice con relación a un artículo de la revista Dinero. Bueno, los contenidos acá que se mencionan es café amargo y que hace referencia a la crisis del café. Todos en la banca, la casa en el aire, la crisis del agro y la pérdida de valores. Café amargo. Bueno, eso es una crisis que se da en Colombia en 1989. Bueno, ¿por qué fue tan duro para Colombia la crisis del café? Recuerden que Colombia ha sido uno de los mayores exportadores del café y este producto ha sido uno de los que ha generado más dinero, ha generado o ha desarrollado la economía en Colombia durante lo que fue el siglo XX, ¿sí? Y que a partir de 1989 tuvimos una baja, ¿sí? Tuvimos una crisis que hasta el momento estamos como sufriendo. De la primera gran crisis que tuvo que enfrentar el país se precipitó por cuenta del fin del pacto cafetero en 1989. ¿Y qué es el pacto cafetero? Básicamente es donde se reúnen todos los países que exportan este producto, principalmente Brasil, que llevó al principal producto de exportación colombiano a su más profunda crisis. La liberación mundial de este mercado, dominado hasta entonces por un cartel que mantuvo restringida la oferta para sostener los precios altos del producto. Bueno, ¿qué pasa con el café? Antes de 1989 habían unas organizaciones, en este caso sería el Pacto Cafetero, donde ellos le ponían un costo al café. Entonces no tenía como una liberación en el mercado, o sea que se demandaba por la oferta y la demanda. No, ellos tenían unos precios establecidos y esos precios establecidos estaban para cada uno de los países que consumía más café y se ponían de acuerdo aquellos de los mayores productores, es decir, Colombia y Brasil. Entonces, cuando se acaba el pacto cafetero, queda a la deriva, queda a la merced de la globalización y el libre mercado, lo que hace que el café ya no tenga un estándar o un precio bastante alto, sino que quede a la deriva del libre mercado. En ocasiones cae, que de tal manera hace que nosotros los colombianos suframos una de las consecuencias económicas frente a la producción de el café. El pacto cafetero, firmado y renovado en varias ocasiones por los miembros de la Organización Internacional del Café, aseguraba una oferta regulada y unos precios relativamente estables, lo que garantizaba abastecimientos para consumidores e ingresos para países exportadores. Es decir, yo le pongo un precio al café y los que lo consumen deben asumir el costo del café que nosotros regulemos, es decir, aquellos que estaban dentro de la Organización Internacional del Café. ¿Entendidos ahí, chicos? Bueno, a cada país productor se le asignó una cuota, un número máximo de sacos que podían poner en el mercado del café.
y los países compradores se comprometieron a comprar el café solamente a los países productores miembros de la organización. A pesar de que el pacto de cuotas había tenido éxito, los países compradores, liderados en este caso por Estados Unidos, estaban inconformes. Ellos alegaban que no se respetaban los acuerdos y que solo importaban el café correspondientes a las cuotas asignadas. Imagínense que aquellos países que consumían y que uno de los principales era Estados Unidos, veían que la organización del café exportaba a otros países que no estaban dentro de la organización y estaban a menor costo, lo que hizo que muchos de estos países compradores comenzaran a cuestionar lo que hacían la Organización Internacional del Café. Pero los países exportadores miembros vendían café a países importadores no miembros de la organización, con grandes descuentos. Ese era un mecanismo de los países productores para poder vender los excedentes de café que no podían salir del mercado por el pacto de cuotas. Sí, es algo sencillo, chicos. Entonces, ¿qué hacían los de la organización del café? Listo, se lo vendían a los que estaban dentro de la organización. Uno de estos era Estados Unidos. Tenían una cuota. Eso le permitía regular y ganar mucho dinero, pero entonces estaban otros países que no pertenecían a la organización y de cierta forma aquello que le quedaba a los países productores de café, lo que les quedaba en café como tal, se lo vendían a los países que no estaban dentro o que no pertenecían a la organización, y a veces se lo bajaban, estaba a un costo menos, lo que hacía que ellos ganaran cierto dinero extra, y que es lo normal dentro de un negocio. Pero entonces comenzaron a alegar, y uno de los principales que comenzó a alegar frente a este tema o a discutirlo fue Estados Unidos. ¿Qué hicieron entonces? Fijaron cuotas de ventas de café no solo para los países compradores miembros de lo que es el Acuerdo Internacional del Café, sino también para los países compradores no miembros. Determinaron acuerdos más equitativos sobre los descuentos para los países compradores miembros. El 3 de julio de 1989, los representantes de los países que conformaban este acuerdo se reunieron en Londres en la sede de la Organización Internacional del Café. Los productores no querían vivir una nueva crisis cafetera y pujaban por renovar el pacto de cuotas para mantener regulado el precio del café, tal como lo había logrado por casi 3 décadas. Pero entonces, los representantes de los países consumidores querían terminarlo, es decir, uno de ellos es Estados Unidos, para que el café quedara de nuevo en un sistema de libre comercio. Esto le permitiría acaparar inventarios y presionar los precios del café a la baja. El hecho de que sea en un libre mercado y que no tengan como ese proteccionismo dentro del mercado hace que se regule de acuerdo al consumo, a los consumidores. Entonces, en la votación ganaron los detractores y el pacto de cuotas que había estado vigente desde 1962 llegó a su fin, trayendo un trágico desenlace y un escenario de crisis permanente para todos los productores del café alrededor del mundo. Entonces, vemos que por lo menos Brasil es más grande que Colombia y por lo tanto va a tener más café que Colombia. En el pacto de cuotas, lo que buscaban era que solamente tenían unos sacos de, digamos, 20,000 sacos de café, solamente es solo lo que van a sacar para el mercado entre Colombia y Brasil. Pero entonces al estar el café en el libre comercio, Brasil puede sacar todos los sacos que él quiera y de hecho puede inundar hasta el mercado, lo que hace que Colombia quede muy por debajo de esa producción. Ya no solamente, hoy actualmente, ya no solamente
Colombia y Brasil los que exportan café, tenemos a Vietnam, tenemos muchos países que exportan café y que ya juegan un papel importante en el mercado. Te va dejando rezagado entonces ¿a quién? A Colombia en ese mercado. Por eso se habla de una crisis del café. La otra crisis es relacionada con los bancos, todos en la banca. Va relacionada entonces con el sector financiero. En 1999 se precipitó la mayor crisis económica que haya sufrido el país en su historia, con una caída en su Producto Interno Bruto cercano a un 4,5%. Esto originó enormes problemas en el sector financiero que tuvo que ser reestructurado. Hubo bancos que tuvieron que ser vendidos, como Bancafé, el Banco del Estado, o intervenidos como Gran Ahorrar. También hubo hogares que entraron en condición de pobreza, pues no tuvieron cómo seguir pagando las elevadas cuotas del crédito hipotecario y entidades públicas sobreendeudadas fueron los actores de este drama. Entonces ya vemos que uno de los principales afectados fueron aquellos que sacaron algún tipo de crédito hipotecario. Ahora, ¿qué originó todo el tema de esta crisis financiera? El desequilibrio económico se empezó a originar a principios de 1991, con un gran apetito del crédito y un boom de entidades financieras dispuestas a satisfacer las necesidades de los colombianos. Es decir, todas las entidades buscaban hacer préstamos. En el país llegaron a existir alrededor de 200 firmas dedicadas a la intermediación financiera, muchas organizadas sin el suficiente respaldo y conocimiento del negocio. Cuando una entidad financiera comienza a dar crédito, hasta decir ya no más, y que no tengan claridad sobre este tipo de condiciones financieras y que no tenga un suficiente respaldo, por lo general se llega a una crisis financiera. Es decir, que muchos bancos caen por debajo de lo que en realidad tienen en su banco dinero. Bueno, entonces lo positivo es que el país aprendió la lección y gracias a un sistema de reacción liberada por Fogafín, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, se contuvo el tamaño de la crisis y se salvó el sistema financiero. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Intervenir a esas entidades, inyectarles cierto dinero para que se pueda restablecer el sistema financiero en Colombia con relación a los bancos. La otra crisis la tenemos conocida como la casa en el aire y tiene que ver con la crisis hipotecaria. Una de las facetas más complejas de la crisis económica de fin del siglo fue la pérdida de los hogares colombianos por cuenta de debacle hipotecario. Les decía que había una crisis financiera y que era dada por los bancos. Bueno, eso pasa. Como los colombianos no tuvieron cómo pagar esas casas que sacaron por medio del banco inmediatamente. De por sí que ya venía una crisis financiera. Los bancos no tenían cómo sostenerse, aumentan los precios, las cuotas hipotecarias y la población no tiene cómo pagar eso. Entonces el impacto social por la cantidad de a las que la pérdida de su vivienda de cierta forma, o la consecuencia más grave fue la pobreza en cada uno de esos hogares que perdieron su casa. De acuerdo con este centro de estudio, lo que nos heredó tal crisis fue el impuesto 4 por 1000. Entonces el miedo a endeudarse para adquirir vivienda, lo que afectó la bancarización. Es decir, como ya hubo esa crisis, entonces no todo el mundo accedía a algo hipotecario, ¿sí? Voy a sacar una casa porque el banco me lo permite, porque ya entraron en una crisis, les quitaron su casa, no tuvieron cómo pagarlas, entonces el gobierno tuvo que buscar una solución. ¿Y cuál fue esa solución? El 4 por 1000. Se supone que solo debía durar 2 años, pero actualmente tenemos ese 4 por 1000. ¿Y qué es el 4 por 1000?
Es un impuesto del gobierno nacional en el que por cada 1.000 pesos en algún tipo de movimiento financiero se pagan 4 pesos. Este gravamen es recaudado por los bancos y luego girado al gobierno. Y el gobierno hace ciertas inversiones públicas frente a este impuesto. Una crítica que le hacen a este impuesto, el 4 por 1.000, es porque solamente iba a durar 2 años. Después, al siguiente presidente dijo que con su presidencia solamente iba a durar 1 año. Y así hemos pasado finalizando el siglo XX e inicios del siglo XXI, chicos. Crisis del agro colombiano, chicos. Bueno, esta crisis la tenemos finalizando el siglo XX y todo se da por la apertura económica, el neoliberalismo que comienza en Colombia a partir de la Constitución de 1991. Bueno, la apertura económica que facilitó la llegada de productos agrícolas importados con un alto componente de subsidios en sus países de origen y la ausencia de una política exitosa de sus tierras y desarrollo agrícola explican la enorme postración que ha sufrido el campo colombiano. Imagínense, ya que estábamos hablando del café, ¿sí? Ustedes se imaginan que nosotros que somos exportadores de café y que a partir de esa apertura económica, de ese liberalismo económico, de esa neoliberalización que existe en Colombia, nos importen café, ¿sí? Y que termine de rematar porque en Colombia no le dan lo suficiente económicamente al sector agrario. Entonces nos encontramos que esta parte acá del agro sufre una de las peores consecuencias de todo este tema de la apertura económica. Si bien, o sea, como tal, malo la apertura económica, no, porque de hecho nos trae desarrollo económico, estamos más en el mercado, está más globalizado, sí, pero entonces el gobierno nacional debe buscar mejores estrategias para tratar de solucionar el tema del agro. Creo que es uno de los aspectos más importantes de la sociedad colombiana como lo son los agricultores. Entonces, si ven acá una imagen donde dice la crisis agraria, el gobierno nacional ya mandó a que nos dieran una mano, soluciones para el campo. Entonces vemos que está el TLC, ya saben que el Tratado de Libre Comercio es un intercambio económico de ciertos productos. Las importaciones, llegan productos de Estados Unidos, ejemplo, a Colombia y que nosotros tenemos esos productos. Ejemplo, ustedes en la zona de Urabá, el banano. Y nos traen banano de Estados Unidos, es un ejemplo. Entonces es como no es tan equitativo. Hay unos insumos y tenemos que hay un abandono estatal. Entonces todo eso son un montón de cosas que hace que haya una crisis agraria. La otra imagen que tengo es la única política que se cultiva por acá es la del abandono estatal. Políticas serias para el campo colombiano. Esas son como una de las cosas que tenemos con la crisis del agro. Por último, tenemos la pérdida de valores. Eso tiene que ver con la bolsa de valores que existía en Colombia. El primer episodio clave fue la crisis de los TES, originada en agosto del 2002, cuando por cuenta de un aumento en las tasas de interés, varios actores del mercado necesitaron de ayudas extraordinarias de liquidez. 6 años después se empezó a cocinar otra crisis, cuando el fenómeno de las pirámides se disparó. En este caso fue el emblemático hecho, fue el de DMG, un esquema de capacitación de tipo Ponzi que llegó a tener la dimensión nacional. Las DMG son como estructuras donde si tú intervienes cierto dinero, esa persona te lo va a duplicar y así se van quedando como ese tipo de pirámides. El gobierno intervino para impedir que el fenómeno creciera aún más y de hecho sí lo hicieron. DMG lo encarcelaron, el líder de esa pirámide,
y que de hecho muchas personas todavía están reclamando el dinero porque se supone que el gobierno recuperó estos dineros y aún no los ha entregado. Como también está la supuesta afirmación que muchos de este personaje que lideraba esa pirámide no tuvo cómo devolverlo. En noviembre de 2012 explotó el caso de Interbolsa, la más grande firma de valores en Colombia, que por poco se lleva por delante todo el sistema de inversión del mercado de capitales. Entonces, a continuación, observan el origen de la crisis de Interbolsa y las consecuencias. Empezó hoy el proceso contra las cabezas del escándalo financiero más importante de los últimos años, la debacle económica de Interbolsa. Uno de los investigados, Víctor Maldonado, no se hizo presente en la audiencia en la sede de Palo Quemado en Bogotá. Julián Ríos, ¿qué cargos les imputaron a los implicados? Adelante. María Lucía, muy buenas noches. Pues se trata de 5 delitos: captación masiva, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. Delitos que según la Fiscalía merecen la solicitud de medida de aseguramiento para estos directivos del Fondo Premium. Hoy uno de ellos, Rachid Malouf, anunció su deseo de colaborar con la justicia. Dice que está buscando un preacuerdo para convertirse en testigo y contar toda la verdad. La Fiscalía respondió al respecto. Solamente estamos verificando alguna información que él ha suministrado, pero posteriormente podremos dar una información concreta al respecto. Son 300.000 millones de pesos que están embolatados en este mayor descalabro financiero del país, de 1.027 inversionistas. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Pues Julián, en Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Más de 2 años después de la caída de Interbolsa, en su momento la más poderosa firma del mercado de valores en Colombia, muchos se preguntan qué fue lo que pasó y cómo fue posible que se desviaran más de 500.000 millones de pesos de dineros del público. Aquí les contaremos qué fue lo que hicieron los protagonistas del mayor descalabro en la historia financiera del país. Interbolsa, cuyos directivos están en juicio, fue hasta octubre de 2012 la organización más poderosa del mercado de valores. El 40% de las inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia eran hechas a través de su sociedad comisionista y en un año llegaron hasta 4 billones de pesos, cifra comparable al 30% del presupuesto de Bogotá. Sus problemas comenzaron cuando más de 170.000 millones de pesos de sus clientes fueron usados en la compra de acciones de Fabricato. Sus directivos querían asumir el control de esta empresa para venderla a inversionistas brasileños. Para atraer más plata, sus socios más poderosos crearon en Curazao un fondo de inversión llamado Premium. A los clientes se les ofrecía 2 grandes ventajas: buen rendimiento de la plata y confidencialidad, pero ni plata ni rendimiento regresaron. Allí se enredaron 174 millones de dólares. ¿Quiénes responden? En primer lugar, Rodrigo Jaramillo, presidente del grupo, por haber autorizado el préstamo de la plata del público para la compra de las acciones de Fabricato. Víctor Maldonado, empresario y dueño del 30% de Interbolsa, por haber recibido créditos personales por más de 40.000 millones de pesos. Juan Carlos Ortiz, creador del Fondo Premium y considerado artífice de operaciones financieras. Tomás Jaramillo, socio de Ortiz e hijo del presidente de Interbolsa, puso fichas suyas para administrar el fondo de Curazao, que terminó convertido en un siniestro. El italiano Alessandro Corridori, encargado de manejar un carrusel de compra de acciones de Fabricato, con el que su precio se inflaba artificialmente. Los 5 delitos en juego y los afectados esperan con ansiedad las decisiones de la justicia. Jóvenes, damos por terminada la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho del tema. La idea es que en el encuentro, si tienen algún tipo de duda, podamos solucionarlas. Que tengan un excelente día. Chao.